Hola a todos y bienvenidos. Soy David Guaidó y junto a mi equipo de la Universidad UCTANCA, hoy exploraremos cómo el ser humano procesa la información, desde el conductivismo y el refuerzo, pasando por el cognitivismo mental hasta llegar al constructivismo social. Bienvenidos a nuestra breve guía sobre las teorías del aprendizaje y la instrucción. En el punto número 1 tenemos el glosario fundamental. En cuanto a los conceptos bases, tenemos educación. Definirla como el proceso global de formación de la personalidad y socialización del individuo es el todo. Instrucción. Explicarla como el proceso específico enseñanza-aprendizaje de conocimientos técnicos o habilidades es la herramienta dentro de la educación. La edumática, la unión entre educación e informática. Destacar su importancia actual como el uso estratégico de las tecnologías para facilitar el aprendizaje. En el mundo actual, la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y por supuesto aprendemos. Hoy vamos a explorar la fascinante intersección entre la educación y la tecnología, un campo que conocemos como edumática. Pero antes de sumergirnos en cómo la tecnología está moldeando el aprendizaje, es crucial que establezcamos una base sólida, entendiendo tres conceptos fundamentales que a menudo se usan indistintamente, pero que tienen significados muy distintos: educación, instrucción y edumática. Aclarar estos términos nos permitirá comprender con mayor profundidad el impacto de las teorías del aprendizaje que discutiremos más adelante. Comencemos con el concepto más amplio: la educación. La educación no solo se limita a las aulas y libros de texto. En un proceso integral y permanente abarca toda la vida de una persona. Su objetivo es la formación completa de la personalidad y la socialización del individuo. Piensen en la educación como un gran paraguas que cubre no solo el conocimiento académico, sino también los valores, las actitudes, las habilidades sociales y emocionales que nos definen como seres humanos. Es el todo, el viaje continuo de crecimiento personal y de integración en la sociedad. Ahora, dentro de un gran universo de la educación encontramos la instrucción. La instrucción es un proceso mucho más específico y dirigido. Se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos técnicos o habilidades concretas. Si la educación es el viaje, la instrucción es la herramienta que utilizamos en diferentes etapas de ese viaje. Por ejemplo, aprender a usar software, a resolver una ecuación matemática o a tocar un instrumento musical son procesos de instrucción. Es la adquisición de las capacidades específicas que nos permitan realizar tareas determinadas. Finalmente llegamos a la edumática. Este término, que nace de la fusión de educación e informática, se refiere al uso estratégico de la tecnología para facilitar, enriquecer y expandir el proceso de aprendizaje. La edumática no es simplemente usar computadoras en el aula. Es una disciplina que estudia cómo las herramientas digitales pueden potenciar la instrucción y un sentido más amplio de la educación. En la era digital, la edumática se ha convertido en un pilar fundamental, permitiéndonos crear entornos de aprendizaje más interactivos, personalizados y accesibles a todos. Así que, en resumen, mientras la educación es el proceso global de formación del ser humano, la instrucción es la herramienta específica para adquirir habilidades y la edumática es el puente que une la tecnología con estos procesos para optimizar el aprendizaje. Tener claros estos tres conceptos es esencial para analizar cómo las diferentes teorías psicológicas han influido y siguen influyendo en el diseño de las experiencias educativas, especialmente en el entorno digital. Mi nombre es Sugerri Superlano y yo les voy a hablar sobre el conductismo, que es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje se basa en cambios de conducta observables. Se ignora lo que pasa dentro de la mente, es decir, la caja negra. El proceso es estímulo, respuesta y refuerzo, premio o castigo. El rol del estudiante es un receptor pasivo que reacciona a los incentivos del maestro. Ejemplo en edumática: software educativo que te da una medalla o sonido de éxito cada vez que respondes bien una pregunta. El conductismo. Ahora que hemos sentado las bases conceptuales, viajamos en el tiempo a los inicios de la psicología del aprendizaje para explorar el conductismo. Esta corriente, que dominó la primera mitad del siglo XX, propuso una forma radicalmente nueva de entender cómo aprendemos. Su premisa central es que el aprendizaje es, en esencia,
un cambio de conducta observable. Para los conductistas, la mente es una caja negra, un espacio inaccesible que no necesita ser estudiado. Lo que importa es que podemos ver y medir las acciones y las respuestas de una persona ante su entorno. El bucle de aprendizaje, el proceso conductista y el rol del estudiante. El mecanismo del aprendizaje conductista se puede resumir en un proceso de 3 pasos: estímulo, respuesta y refuerzo. Primero se presenta un estímulo del ambiente, que puede ser una gran pregunta del profesor o una señal en un programa. Luego el individuo emite una respuesta, una acción concreta, y aquí viene la clave: el refuerzo. Si la respuesta es correcta, se aplica un refuerzo positivo, un premio o un elogio, una buena nota, etcétera, lo que aumenta la probabilidad que esa conducta se vuelva a repetir en el futuro. Si la respuesta es incorrecta, se puede aplicar un refuerzo negativo o un castigo para disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Bajo este modelo, el rol del estudiante es fundamentalmente pasivo. Se le considera un receptor de información que reacciona a los estímulos y refuerzos proporcionados por el maestro o el sistema. El aprendizaje, por tanto, se logra a través de la repetición y el condicionamiento, moldeando a la conducta deseada mediante un sistema de premios y de castigos. El conocimiento, desde esta perspectiva, no se construye, sino que se transmite y se imprime en el estudiante. El conductismo en la edumática. Ejemplo, en edumática y crítica. Aunque el conductismo ha sido superado por teorías más complejas, su influencia en la edumática es innegable y en ciertos contextos muy efectivas. Un ejemplo clásico es el software educativo: práctica y repetición. Piensen en una aplicación que aprende idiomas y se les presenta una palabra, que podría ser en este caso un estímulo. Ustedes eligen su traducción, que vendría siendo la respuesta, y si aciertan, escuchan un sonido de éxito y ganan puntos o una medalla, que es un refuerzo positivo. Este bucle de estímulo, respuesta y refuerzo es puro conductismo en acción y es muy eficaz para la memorización y la automatización de conocimientos básicos. Sin embargo, la gran crítica del conductismo es su simplificación del aprendizaje, al ignorar los procesos mentales para la comprensión, el razonamiento o la creatividad. Se queda corto para explicar las formas más complejas del aprendizaje humano. No todo es repetir y reaccionar. También pensamos, procesamos y creamos. Y es precisamente esta limitación la que pasa a la siguiente gran teoría que vamos a explorar, que viene siendo el cognitivismo. Mi nombre es Araí Carvajal y les vengo a hablar sobre el cognitivismo, la mente como procesador. El concepto central se enfoca en los procesamientos mentales e internos, cómo la mente codifica, almacena y recupera información. Una metáfora de la computadora: comparar la mente con un procesador. Entrada, sentidos, procesamiento, memoria, salida, conocimiento. La importancia. La atención, la percepción y la memoria son los protagonistas. Un ejemplo en Edumática son mapas conceptuales digitales o tutoriales que dividen la información en pasos lógicos para no saturar la memoria. Dejamos atrás la caja negra, el conductismo, para adentrarnos en el cognitivismo, una revolución que cambió el foco de la conducta observable a los pensamientos internos. A partir de los años 50 y 60, los psicólogos cognitivistas comenzaron a preguntarse: ¿qué ocurre realmente dentro de la mente cuando aprendemos? Su concepto central es el aprendizaje. Es un proceso activo de adquisición, procesamiento, almacenamiento y recuperación de información. La mente deja de ser un simple receptor para convertirse en la protagonista del aprendizaje. La metáfora de la computadora y procesos clave. Para explicar estos procesos internos, el cognitivismo adoptó una poderosa metáfora: la mente como una computadora.
Al igual que un ordenador, nuestra mente recibe información a través de los sentidos, la entrada o input. La procesa activamente utilizando la memoria, la atención y la percepción, el procesamiento, y finalmente genera un resultado, que es el conocimiento manifestado, la salida o output. Desde esta perspectiva, conceptos como la atención, la percepción y sobre todo la memoria, tanto a corto como a largo plazo, se vuelven cruciales. El aprendizaje eficaz depende de cómo gestionamos estos recursos cognitivos. Por ejemplo, si un estudiante está distraído, falla la atención. La información nunca llegará a ser procesada. Si la información es demasiado compleja y se presenta de golpe, puede saturar la memoria de trabajo, impidiendo su paso a la memoria a largo plazo. El cognitivismo nos enseña que la forma en que se presenta y organiza la información es fundamental. Ejemplo en edumática y rol del docente. La influencia del cognitivismo en la edumática es enorme y la vemos por todas partes. Un excelente ejemplo son los mapas conceptuales digitales. Estas herramientas nos ayudan a organizar la información de manera visual y jerárquica, conectando ideas y facilitando que nuestra mente las procese y almacene de forma significativa. Otro ejemplo son los tutoriales interactivos, que dividen una tarea compleja en pequeños pasos lógicos. Al hacerlo, respetan las limitaciones de nuestra memoria de trabajo y nos guían a través del proceso de aprendizaje sin sobrecargarnos cognitivamente. La teoría del cognitivismo nos dirá que es mucho más que eso. Mi nombre es Jeremías Escalona y yo les vengo a hablar sobre el constructivismo, el estudiante como arquitecto. El constructivismo, el estudiante como arquitecto. Hemos pasado de ver el aprendizaje como una respuesta, el conductismo, a verlo como un procesamiento de información, el cognitivismo. Ahora damos un paso más allá con el constructivismo, una teoría que postula que el conocimiento no se recibe pasivamente ni se procesa simplemente, sino que se construye activamente por el estudiante. El concepto central, que es el aprendizaje de un proceso de creación de significado, cada individuo, basado en sus experiencias, creencias y conocimientos previos, construye su propia comprensión del mundo. Aquí surge la idea del aprendizaje significativo. El verdadero aprendizaje ocurre cuando el alumno puede conectar la nueva información con lo que ya sabe, integrándola en sus propias estructuras mentales. No se trata de memorizar datos aislados, sino de tener una red de conocimiento personal y coherente. Autores claves como Jean Piaget, que se centró en cómo el individuo construye el conocimiento a través de su desarrollo, y Lev Vygotsky, que destacó por la importancia de la interacción social en este proceso. Son los pilares de esta teoría. Rol del docente y del estudiante. Este enfoque transforma radicalmente los roles en el proceso educativo. El estudiante deja de ser un receptor pasivo o un procesador de información para convertirse en el arquitecto de su propio conocimiento. Es un agente activo, un explorador, un creador que experimenta, pregunta y reflexiona para construir su entendimiento. En consecuencia, el rol de docente también cambia drásticamente. Ya no es el sabio en el escenario, que transmite conocimiento, sino el guía al lado que facilita el aprendizaje. El profesor constructivista no da respuestas directas, sino que diseña experiencias, plantea problemas y retos y crea un entorno rico en recursos, donde los estudiantes puedan explorar y construir. Su función es la de un mediador, un andamio que apoya al estudiante mientras éste edifica su propio saber. Ejemplo en edumática. La edumática ofrece herramientas increíbles, potentes para aplicar los principios constructivistas.
Por ejemplo, el uso de simuladores permite a los estudiantes experimentar con sistemas complejos, desde un circuito eléctrico hasta un ecosistema, en un entorno seguro, aprendiendo por descubrimiento y ensayo y error. Los foros de discusión en línea y las wikis son otro ejemplo perfecto, donde los estudiantes no solo consumen información, sino que colaboran para crear contenido juntos, negociando significados y construyendo un conocimiento colectivo, muy en la línea del aprendizaje social de Vygotsky. Proyectos de aprendizaje basados en problemas, gestionados a través de plataformas colaborativas, donde los alumnos investigan y proponen soluciones a problemas del mundo real. Son máxima expresión del constructivismo en acción, a través de la edumática. En estos entornos, la tecnología no es un fin en sí, sino una herramienta poderosa que permite a los estudiantes ser los verdaderos protagonistas y constructores de su aprendizaje. Pero, ¿cómo coexisten estas tres grandes teorías en la práctica? Lo veremos en nuestra conclusión. Mi nombre es José Rodríguez y vamos a darle continuidad al duelo de teorías. Aquí podemos observar diferentes aspectos que se dan en el conductivismo, en el cognitivismo y en el constructivismo. En cuanto al conductivismo, el modelo de la respuesta, en el primer bloque vemos que el enfoque es más tradicional. Aprender es simplemente obedecer y repetir. Se busca que el alumno replique información exacta. El estudiante actúa como receptor pasivo y su función es captar lo que el docente transmite sin cuestionar. El foco está puesto en la conducta observable. Solo se evalúa lo que puede ver y medir. El resultado final no es el proceso. El cognitivismo. El momento del proceso, aquí damos un salto hacia el funcionamiento de la mente. Aprender es procesar y aprender. Ya no basta con repetir, el cerebro debe organizar la información. El estudiante se convierte en un procesador activo, es alguien que analiza, relaciona y utiliza su memoria de forma estratégica. El foco son los procesos mentales que interesa saber cómo aprender el alumno y cómo estructurar sus pensamientos. Constructivismo, el modelo de la creación. Este es el enfoque más dinámico y moderno. Aprender es crear y transformar el conocimiento. No se recibe, se fabrica a través de la experiencia. El estudiante es el arquitecto del saber. Él mismo construye su propio aprendizaje basado en sus vivencias. El aprendizaje significativo se busca que lo aprendido tenga sentido. Entonces, ¿cuál de esas teorías es la correcta? ¿Cuál deberíamos usar? La respuesta es todas. Un diseñador instruccional o un educador moderno no se casa con una sola teoría. Como se menciona en el material de referencia, la práctica del diseño institucional debe ser ecléctica y estar informada por la teoría, sin ser su esclava. La dogmática actual es un claro ejemplo de cómo estas tres teorías no se excluyen, sino que se complementan y se utilizan estratégicamente según el objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante necesita aprender vocabulario básico o las tablas de multiplicar, una aplicación con un enfoque conductista de repetición y refuerzo inmediato como Duolingo o una app es extremadamente eficaz. No necesitamos que el estudiante construya el significado de 2 por 2, por ejemplo, que es 4. Necesitamos que los automatice. Cuando el objetivo es que el estudiante entienda un proceso complejo, como el ciclo del agua, recurrimos a las estrategias cognitivistas. Creamos una animación o un diagrama interactivo que divida el proceso en fases: evaporación, condensación y precipitación, gestionando la carga cognitiva y ayudando a organizar la información en su memoria para una comprensión duradera. Y cuando queremos que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico, colaboramos en la resolución de problemas e implementamos enfoques constructivistas. Les proponemos un proyecto en un entorno virtual colaborativo para que investiguen el impacto del cambio climático en su comodidad y diseñen una solución. Aquí la tecnología facilita la investigación, colaboración y la construcción de un producto final que es de su propia autoría. En conclusión, la dogmática moderna no es una batalla entre teorías,
sino una sinfonía. Un buen entorno de aprendizaje digital utiliza el refuerzo del conductismo para las bases, la organización del cognitivismo para la comprensión y la libertad del constructivismo para la creación. El verdadero arte de la educación en el siglo XXI es saber qué herramienta teórica usar en cada momento para construir la mejor experiencia de aprendizaje posible. La tecnología por sí sola no educa, es la pedagogía la que le da sentido a la herramienta. Esto lo dijo Joan Mac. Él fue el que impulsó la gestión de la tecnología en España. Muchas gracias por ver esta presentación.